Hola, bienvenidos. El día de hoy, el grupo conformado por Cindy Lorena Perilla Barón, Daniela Restrepo Castro, Lady Andrea Muñoz Espejo y quien les habla, Jaime Rojas, veremos el informe consolidado de saldos contables y fiscales que se diligencia en el formulario 2516. En este caso, revisaremos a la empresa Locomani SAS. La compañía Locomani SAS es una empresa dedicada a brindar asesorías contables, maneja transacciones en moneda extranjera, por lo que debe controlar las diferencias en cambio. Además, es una empresa autorretenedora de renta, lo que significa que declara sus propias autorretenciones según la norma tributaria. Empezamos con el análisis de los activos por mi compañera Daniela. Hola, Daniela. Mi nombre es Daniela, a mí me correspondieron los activos y vamos a hablar de la variación que hubo entre el valor contable y fiscal. En los activos fueron dos cuentas las afectadas, la del efectivo equivalentes al efectivo, con una variación de 17.415.665 como un mayor valor fiscal. Y la otra cuenta fue la de cuentas por cobrar, con una variación de 18.623.795 pesos, también con un mayor valor fiscal. Estas variaciones se deben a la diferencia en tasa de mercado. La cuenta de activos intangibles en el valor contable y fiscal tuvo el mismo, que fue de 1.409.720 pesos, para un total de activos de 240 millones 833.566 como valor fiscal. Gracias, Daniela. Siguiendo con el tema, sigue nuestra compañera Cindy Perilla. Hola, mi nombre es Cindy Lorena Perilla y les voy a explicar los pasivos de la empresa Locomanía SAS y cómo están distribuidos. Dentro de las obligaciones financieras y cuentas por pagar, hay un valor de 5.801.871. Dentro de estos valores están los siguientes cuentas, que es la de costos y gastos por pagar, honorarios, los servicios públicos, impuesto de retención en la fuente por pagar, impuesto de industria y comercio por pagar y la retención y aportes a nómina. Dentro del impuesto de gravámenes y tasas por pagar, el valor es de 871.500 pesos. Dentro de esta se encuentra la renta y vigencia fiscal y el impuesto de industria y comercio. También encontramos entre los pasivos beneficios a los empleados por un valor de 15.149.195. Dentro de estos valores está en los salarios por pagar, los fondos a cesantías, los intereses a las cesantías, las primas, las vacaciones, para un total de pasivos de 21.822.566, el cual no presenta diferencias entre el valor contable y el valor fiscal. También tenemos el patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos el capital social y las reservas por un valor de 291.270.700 pesos. El resultado del ejercicio que lo sacamos, este valor lo obtenemos del estado de resultados con una pérdida de 57.576.200 pesos. También tenemos los resultados acumulados por un valor de 50.522.960 para un total en patrimonio de 182.971.540. Hay una diferencia entre el valor contable y el valor fiscal que registra un valor de 219.011.000 pesos con una diferencia de 36.039.460. El estado de resultados integral es un informe contable que muestra el desempeño financiero de la empresa en un periodo determinado.
Sirve como base para calcular la renta líquida gravable por medio de la realización de una conciliación fiscal exigida por la DIAN. Está soportada por la resolución 227 del 2025, que establece los lineamientos para la conciliación contable y la presentación del ERI, y la reforma tributaria 2025, que introduce cambios en la determinación de la renta líquida y el tratamiento de dividendos y patrimonio. Dentro de los componentes del ERI tenemos el ingreso ordinario, que son las ventas de bienes y servicios. En nuestro caso de estudio, el ingreso operacionales por auditorías es de 180 millones, que representa un ingreso por honorarios. En los ingresos no operacionales tenemos ingresos financieros de valor contable de 13.248.715 y de valor fiscal de 12.770.797, lo que representa un menor valor fiscal. Por último, tenemos un ingreso diverso de 53.786.955 y tiene un menor valor fiscal de 55.500.000. No tenemos costos de gastos operacionales, son administrativos, financieros y de ventas. Con los datos que nos presenta el caso están representados en beneficios a empleados, que no tienen diferencias, otros gastos administrativos, que tiene diferencia en uno como menor valor fiscal, gastos de ventas y distribución a razón de honorarios, gastos no operacionales financieros con un menor valor fiscal y gastos diversos con un mayor valor fiscal. Según los datos registrados en el ERI, quedamos con resultados del ejercicio en pérdida y un valor fiscal de 844.290, al que se le aplicará la tarifa del 35%. Ahora continuaremos con el resumen ESFI-ERI. Dentro del formato 2516 se encuentra en el complemento H7. Sirve para obtener una visión completa y rápida de la situación financiera y el desempeño de la empresa, además de comparar estos con los resultados fiscales. Sirve también como puente para mostrarnos las diferencias permanentes y temporales que explican por la unidad contable que no coinciden con la renta. Algunos de estos casos pueden ser activos en moneda extranjera que se ajustan al cierre a la tasa representativa de mercado y reconoce ingreso o gasto por diferencia en cambio. En realidad, el tratamiento fiscal es que se reconocen físicamente al momento del cobro. Es una diferencia de tipo temporal. Los pasivos en moneda extranjera y se ajustan al cierre con la tasa representativa y se reconoce gasto por diferencia en cambio. Tiene un comportamiento similar y la deuda contable se debe registrar en la pérdida por cambio físicamente solo cuando el cliente nos paga o cuando nosotros pagamos también nuestras obligaciones. Inversiones en el exterior se ajusta contablemente por diferencia en cambio y físicamente no se reconoce hasta que se realice la venta de estas inversiones. Y ganancias por diferencia en cambio de capital propio se reconoce en el estado de resultado y se reconoce en el ORI, otros resultados integrales físicamente no grabables, permanentes, ajuste por conversión y estados financieros de subsidiarias extranjeras. Bueno, en la primera parte vemos cómo está constituido el activo y cuáles son las principales diferencias. En este caso, como ya lo explicó mi compañera Daniela, son diferencias en inversiones en instrumentos financieros y en el efectivo y equivalente efectivo. Seguiríamos con el pasivo, después el estado de resultado integral, para llegar
al valor aproximado de renta. Con estos valores se diligencia el formato 110 y después de tener el impuesto se le restarían los descuentos tributarios y se aplicaría el anticipo para el año siguiente. Como vimos, esta es una herramienta muy útil para tener como una coherencia fiscal, ya que la declaración de renta tiene que coincidir, tiene que diligenciarse la conciliación fiscal antes de declarar la renta. Cuando declaramos la renta hay una confirmación de que ya hemos presentado previamente la conciliación fiscal. Estos temas son muy interesantes, tienen mucho criterio, tenemos que tener mucho conocimiento de las diferentes partidas, cuáles son los términos conciliatorios que tenemos que tener en cuenta, las diferencias de evaluación entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. Muchas gracias por su atención.